Buenas noches, hermanos. Un placer estar nuevamente frente a ustedes, frente a este púlpito, y agradecidos con ustedes de que hayan dispuesto en su corazón venir. Yo sé que la palabra de hoy es muy especial para los que estamos aquí presentes. Yo sé que nada pasa por casualidad, todo va acorde a un plan, y ese plan ya está escrito. Ya está escrito de que nosotros estuviéramos aquí este día reunidos y el cual tuviéramos la oportunidad de oír esta palabra. Como también agradecer a las personas que están en las redes sociales, recordarles que nos apoyen dando un like, suscribiéndose y todos los apoyos que nos dan a través de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo el apoyo de ustedes. El tema de esta noche ha sido, yo sé que un poquito controversial y también expectativo, ¿no? Porque al momento de decir aprendiendo a ser ¿re qué? ¿No? Me comentaban hace rato, a aprender a ser necios, resistentes, renacidos, renegados, recluidos. Muchas palabras, ¿no? Que tal vez en nuestro entendimiento nos pueda asimilar qué palabras, ¿no? Pero yo le pido a mi esposa que pueda cambiar esta imagen para que descubramos esa incógnita de qué, aprendiendo a ser qué. Es una palabra que muy pocas veces hemos utilizado. Aprendiendo a ser resiliente. La resiliencia, hermanos, es un concepto que tal vez muchos no hemos oído hablar o muy pocas veces lo hemos aplicado a nuestra vida, o siquiera dentro de nuestro léxico no esté presente, porque es una palabra tal vez muy poco utilizada, pero que su trasfondo y su aplicación trae mucho aprendizaje a nuestra vida. Y esa incógnita es aprendiendo a ser resiliente. ¿Alguna vez se han escuchado esa palabra, resiliencia? La resiliencia tiene dos significados, dos variantes, independientemente en el ámbito que se pueda utilizar. Esta palabra fue el concepto de la capacidad, cito, de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado o ha sido perturbado. En pocas palabras, el ejemplo más claro de una liga, ¿no? Ese era el concepto de resiliencia, de un material que era alterado, pero volvió a su estado original. Sin embargo, este concepto también se ha ampliado y es un concepto que se ha acuñado en el siglo XX y que su significado es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Esta capacidad, hermanos, de una persona y que muchas veces se ha utilizado con otros términos, pero la resiliencia, a pesar de que es un término realmente actual, del siglo XX, en 1972 se acuñó, no quiere decir que no esté presente en las Sagradas Escrituras o que no pueda ser ejemplificado con ejemplos de vida en las Sagradas Escrituras. Probablemente no esté textualmente en algún versículo, pero no por eso quiere decir que no esté presente y que no podamos aprender de ello, ¿no? Hoy, hermanos, a mí me gusta mucho las veces que paso aquí al frente y que Dios me pone esas palabras, que ustedes se lleven algo nuevo, que puedan aprender cosas nuevas, un lenguaje diferente, ¿no? Que puedan tener un léxico tal vez un poco más amplio, porque Dios no nos deja a través del conocimiento y obviamente no nos pide que seamos neófitos, ¿no? Sino que tengamos un conocimiento, hermanos, y que el día de mañana que alguien les pueda decir, sé más resiliente, que ustedes ya sepan qué significa, o ustedes puedan emplearlo en su vida diaria, ¿no? Y tener presente de que hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras que habla a través de la resiliencia. Y hoy vamos a ver, hermanos, unos ejemplos en la vida de hombres que podemos ver la resiliencia, lo resiliente que fueron en su vida. El primer ejemplo, hermanos, es en la vida de Job. Quiero que me acompañen en esta noche en el primer libro que está en Job 13:15. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Voy a también estar utilizando la versión de traducción del lenguaje actual y aquí atrás de mí se los estará pasando. Pero en esta ocasión es Job 13:15 en la traducción Reina Valera, ¿vale?
Tal vez nosotros podríamos ejemplificar muchos ejemplos de la palabra de resiliencia, de muchos ejemplos de la vida común, ¿no? De personas que tal vez sobrevivieron al exilio de la Segunda Guerra Mundial, o personas que tuvieron muchas dificultades en su vida, pero vamos a hablar de los ejemplos más poderosos y son los que están en las Sagradas Escrituras, ¿vale? Y en ese es el caso de Job. En Job 13:15 nos dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. En esta circunstancia, ya en este punto de la vida de Job, y yo creo que ya no sabemos historia al derecho y al revés, ya sabemos por las circunstancias que él pasó, de tenerlo todo, de tener familia, riquezas, bienes, todo, pues le fue arrebatado, ¿no? Pero con un propósito. Entonces él ya se veía en una situación totalmente adversa, en una situación en la cual tal vez muchos nos podamos encontrar, ¿no? Donde no tengamos absolutamente nada, donde tengamos cero cosas, ¿no? Donde la familia nos haya dejado, en donde hemos perdido el trabajo, en donde tal vez no encontramos el sustento alimenticio. Y en este caso Job exclama, ¿no? Aunque él me matare, en él esperaré. La vida de Job es un testimonio de fe durante un sufrimiento, ¿no? Durante el sufrimiento y la pérdida personal de cosas extremas, ¿no? Job fue un hombre próspero, hermanos, pero él clamaba, ¿no? Aunque él me matare, en él iba a esperar, en Dios iba a esperar. Entonces la resiliencia nos ayuda a entender que a pesar de las circunstancias que nosotros podamos afrontar, tenemos a alguien en el cual tenemos la seguridad que nos va a ayudar y que en él tenemos que esperar. Nos demuestra que es útil la resiliencia para soportar cosas inexplicables, ¿no? Porque en ese momento él no se podía explicar por qué le sucedían esas cosas. Si él era un hombre fiel a Dios, que lo ofrendaba, todo lo que podemos analizar en su vida, ¿no? Él no entendía por qué Dios lo tenía en esas circunstancias, ¿no? Y tal vez hoy también nosotros nos encontremos en un punto de nuestra vida en donde no encontremos la explicación lógica por qué me pasa tales cosas, ¿no? Pero no es por sobrepensar por qué estamos así, ¿no? Sino que Dios quiere que yo aprenda de esa circunstancia, ¿no? Y el ser resilientes es eso, hermano, soportar toda circunstancia, aunque sea inexplicable. Otro ejemplo, hermanos, es en la vida de José. Apóyenme a buscar Génesis, capítulo 50, versículo 19 al 21. Esta vez lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Génesis 50, versículo 19 al 21. La vida de José también ha sido objeto de muchos estudios, pero para entender el trastorno crucial de su vida y lo resiliente que fue, a pesar de las traiciones, a pesar de las acusaciones, a pesar de haber sido perseguido, que también no sabemos su vida al derecho y al revés de la vida de José, también podemos aprender de lo resiliente que fue y que aguantó el proceso para llegar a un resultado que Dios lo benefició. En Génesis 50 dice: sin embargo, José los tranquilizó. Esto en el contexto le habla a su familia. Y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Perdón. O sea, José ya entendía y utilizó la resiliencia como perdón hacia su familia. Ya que, como les menciona, ¿no? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien, ¿no? Podemos entender que si José no hubiera sido resiliente, no hubiera aplicado el resistir a esas circunstancias tan dolorosas, ¿no? Que yo me imagino que una persona en la actualidad tal vez le serían muy difícil soportar, ¿no? Ya que el haber sido vendido, el haber sido traicionado,
y todas las cosas que hemos visto a través de otras predicaciones de la vida de José, ¿no? Pero él entendió esa parte de que Dios cambió todo para bien, ¿no? Y no actuó como un juicio a su familia, ¿no? Sino que les dijo hasta al final del versículo: así que no tengan miedo, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos, ¿no? Qué parte tan importante, ¿no? De esa parte de ser resiliente, a través de eso aplicar el perdón, ¿no? Subraya el profundo impacto de la resiliencia, no con uno mismo, sino también con aquellos que nos han causado dolor. El tercer ejemplo de vida, hermanos, está en la vida del apóstol Pablo. Acompáñenme al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. También se lo voy a leer yo en la traducción del lenguaje actual. El apóstol Pablo es una persona que dejó un ejemplo y una gran influencia en la vida de muchos seguidores de Jesucristo. Hoy en día, igualmente que los dos ejemplos anteriores, podemos saber las dificultades que pasó Pablo al predicar la palabra, ¿no? A predicar el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Cómo fue encarcelado, cómo fue perseguido. Y en Filipenses 4:13 es una carta específica, el cual, si leemos toda esa carta, irradia gozo, irradia aliento, a pesar de un sufrimiento, ¿no? Porque podemos observar que cuando escribe estas cartas, él estaba pues prisionero, ¿no? En una circunstancia deplorable, ¿no? En un momento de su vida en el cual tal vez no comía, no dormía, no la estaba pasando en absolutamente nada bien, ¿no? Pero él dice estas palabras: Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Que sea un estandarte este versículo, hermanos. Tal vez sea un versículo muy trillado, pero cuando lo ponemos en aplicación, estas palabras nos dan aliento, ¿no? Nos dan una fortaleza, y yo sé que a nivel neuronal empiezan a cambiar todos esos conceptos, esos pensamientos negativos, el de decir, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? El de decir, Cristo me da fortaleza para enfrentarme en toda clase de situaciones, en toda clase, sin importar si sea muy poca la prueba o sea tan grande, ¿no? Que no dependa de nosotros, ¿no? Tal vez una persona que esté enferma de nuestra familia, una persona a la cual tal vez no esté con nosotros, o algo más difícil, ¿no? Tal vez la pérdida de un ser querido. Estas palabras que Pablo ejemplifica nos deben de ayudar a ser resilientes, a darnos cuenta de que cada palabra, o sea, la resiliencia no solamente es ejemplo de soportar, sino de aprender de todas las circunstancias que vivimos y aprender de ellas, ¿no? Salir fortalecidos de esas circunstancias. Eso es ser resiliente, hermano, y Pablo lo tenía muy claro. Otro ejemplo de las Sagradas Escrituras, pero que no deja de ser menor, y yo creo que es el ejemplo más grande en el cual nosotros podamos tener, ¿no? La resiliencia que tuvo Jesús en sus últimos momentos. A pesar tal vez de saber el resultado del cual él esperaba, él tenía una oración muy fuerte en él, ¿no? Porque él sabía cuál iba a ser ya el resultado de su muerte y de la agonía física que él iba a experimentar. Pero a pesar de eso, a pesar de saber que se tenía que cumplir esa parte, él oró con una intención muy diferente a cualquier ser humano, ¿no? Y le dio una diferencia a su circunstancia. Acompáñenme a Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. La resiliencia de Jesús es un ejemplo poderoso para saber que todo acontecimiento que nos pase es parte del plan, como se les mencionaba al principio. Lucas 22, 39 al 46, también se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos.
Como era de costumbre, los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Aquí quiero hacer una pausa. Jesús les da la indicación que oraran. Algo tan importante que vamos a analizar más adelante es que la resiliencia va acompañada de la oración. Y esto no lo van a encontrar en significados en internet, porque la resiliencia, como les menciono, es un concepto reciente, pero no por eso quiere decir que no vaya acompañado de las Sagradas Escrituras. Entonces, para entender la resiliencia tenemos que orar, ¿no? Ese es el claro ejemplo. Dice: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Continúo leyendo. En el 41 dice: Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Aquí voy a hacer otra pausa. El entender que tal vez nosotros no sepamos, o sea, quisiéramos que Dios nos libere de ese sufrimiento que tenemos en ese momento, ¿no? Pero si es necesario para que nosotros salgamos más fortalecidos, es ahí cuando cambiamos de lo negativo a lo positivo, ¿no? Eso es la resiliencia, hermanos. Cuando aprendemos a que no todo lo malo que nos pasa en nuestra vida es para que nos hundamos, para que nos tiremos más al pozo, sino una oportunidad muy clara para fortalecernos, para aprender de ella, que solamente sea el empujón. Y si se dan cuenta, es el punto clave también del otro concepto de la resiliencia, ¿no? Porque nos estiran hasta lo más que no podamos soportar, pero no nos rompemos. Ese es el ser importante. Cuando eres resiliente no te rompes, no te desfiguras, sino vuelves a tu estado tal vez, y más fortalecido todavía, ¿no? Amén. Él termina diciendo, Jesús, en el 45: cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Les vuelvo a repetir, ¿no? Se los vuelvo a repetir porque es algo importante. Es algo, yo me he percatado que cuando Dios menciona y repite más cosas, es porque son importantes. Cuando ven algo que se repite, no es porque le haya dado copy-paste, ¿no? Sino porque es algo importante en la palabra, ¿no? Es algo que nos debe de quedar bien claros, ¿no? Entonces aquí Jesús decía que siguieran orando. Y yo creo que hoy estamos presentes en una noche en la cual tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Padre por ese sufrimiento que tal vez estemos pasando, que tal vez no lo expresemos, que tal vez en este momento no sea tan difícil, pero en algún momento de nuestra vida yo creo que todo ser humano pasa por un sufrimiento inexplicable, ¿no? Por un sufrimiento que tal vez ninguna otra persona pueda compararlo con la sensación que nosotros tenemos, ¿no? Pero Jesús sí lo supo. Él, a través del sufrimiento y de su resurrección final, ofrece una esperanza más profunda y un modelo a ejemplo de la resiliencia. Muestra que Dios, incluso en la mayor derrota, puede convertirse en una victoria divina. A pesar de que el resultado no sea lo más favorable para nosotros, si damos ese giro en la palabra, vamos a aprender mucho, hermanos. Dice la palabra que Él se fortalece en nuestras debilidades, ¿no? Cuando más débiles nos encontramos es cuando más Dios se manifiesta. Yo creo, y que tal vez se los he expresado muchas veces, que dentro del cristianismo y en la actualidad está muy arraigado que cuando tú te acercas a Jesucristo, cuando lo aceptas en tu corazón, te pintan la falsa idea de que todo va a mejorar, de que tus problemas se van a acabar. Y yo creo que hasta en muchas películas gringas lo vemos así, ¿no? Pero la realidad es otra. Es que muchas veces cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, podríamos pensar que hasta los problemas aumentan, ¿no? Hasta los problemas surgen, ¿no? Pero es con un propósito, porque Dios sabe hasta dónde podemos soportar.
y nos da la respuesta, nos da la salida. Y a través del sufrimiento, que lo podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de esa aflicción, de como lo mencionábamos y lo mencionaba nuestro pastor, y tal vez no comprendemos la magnitud del dolor y del sufrimiento que Él experimentó, de que sus huesos quedaron expuestos, de que tuvo que cargar ese madero kilómetros. De ese sufrimiento, tal vez nosotros no entendamos que no hay dolor más grande que Él no pudo soportar, ¿no? Si Él soportó ese tan grande dolor, tal vez nuestros problemas sean tan pequeñitos a comparación de eso. Entonces, no es minimizar nuestros problemas, no es minimizar nuestro sufrimiento, pero sí de comparar de que si que Jesús soportó todo eso, ¿por qué nosotros no podremos soportar una carga más ligera, ¿no? Un problema en el cual Dios tiene la solución a su tiempo, pero es importante que oremos. Y hoy en esta noche yo sé que después en las oraciones que tengamos ese enfoque, hermanos, que a través de la oración debemos de enfocarlo para soportar las dificultades que se aproximan, ¿no? Porque lo que hemos vivido yo creo que no es ni el 1% de lo que ha de venir, ¿no? Entonces, entender y ya tener muy arraigado eso de que oremos, hermanos, sin cesar en cada momento de nuestra vida, ¿no? Para que soportemos en ese momento final. Esto también nos enseña que la resiliencia tiene un poder transformador. En Hebreos capítulo 12 versículo 3, hermanos, por favor. Yo en esta ocasión en la Reina Valera se los voy a leer. Hebreos capítulo 12 versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Hebreos 12:3 nos anima a todo creyente a considerar que aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no nos desmayemos, hermano, como les mencionaba. O sea, ya lo mencionaban las escrituras, ¿no? O sea, que Él sufrió tal cosa que nosotros no debemos desmayar, hermanos. Y un poquito más atrás, igual en Hebreos 5, versículo 7 al 9, nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Esto cita en Lucas, ¿no? Lo que leíamos. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? O sea, él dio un clamor de lágrimas, ¿no? De ruegos para que pasaran de él esa copa, pero la resiliencia nos ayuda a también ser obedientes. Una persona resiliente es obediente a la voluntad de Dios, porque sabe que tal vez no lo entendamos, no sepamos todo lo que estemos pasando, pero sigamos obedeciendo a Dios, ¿no? Obedeciéndolo en todos los mandamientos que nos ha dado y todas las cosas que hemos aprendido aquí, ¿no? Eso es ser resiliente. ¿Y cómo vamos a cultivar la resiliencia, hermano? Ya hemos visto 4 ejemplos claros, ¿no? El ser resiliente a pesar de que las cosas pasen, de cosas sobrenaturales como Job. El ser resilientes como José a pesar de ser traicionado de niño, ¿no? Y el ser resilientes en el sufrimiento. Pero ¿cómo vamos a cultivar esa resiliencia en nuestro corazón? Y les voy a hablar de 3 fundamentos importantes. El primer fundamento para cultivar la resiliencia en nuestra vida es, número 1, afianzar nuestra fe en Dios. ¿Cómo vamos a afianzar nuestra fe en Dios? Primero, dedicándole tiempo en la oración, ¿no? Como lo mencionaba Jesús a sus discípulos, cuando nosotros dedicamos ese tiempo de oración a Dios,
tenemos una conexión íntima con Él, tenemos cercanía con Dios, ¿no? A través de Jesucristo, y eso nos va a ayudar a provocar que tengamos paz y seguridad, ¿no? Dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, hermanos. Filipenses 4, 6 al 7, yo se los quiero leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Podemos entender, hermanos, que la oración va a producir esa seguridad en nuestra vida, ¿no? Pero es parte de la resiliencia. Al ser resilientes en oración, hermanos, vamos a entender que no nos debemos de preocupar, no nos debemos de preocupar por el mañana, por el problema que pueda suceder. Y yo se los aseguro que para su servidor ha sido muy difícil entender esta parte, porque muchas veces solamente pensamos en esos pagos futuros o en que se aproxima ciertas fechas, todo lo demás, y nos empezamos a preocupar, ¿no? Nos empezamos a tronar los dedos, a qué va a pasar, y muchas cosas, ¿no? Pero Dios tiene cuidado de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, de nuestra economía, de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir. Y tal vez sea muy fácil decirlo, ¿no? Tal vez para mí en este momento puedan entender que para mí sea fácil decirlo, pero aplicarlo es muy difícil. Pero no por ello quiere decir que sea imposible. Y hoy Dios nos ayuda a entender un poco más de cómo cultivar esa resiliencia a través de la oración, hermanos. Otro punto para afianzar nuestra fe es depositando nuestra confianza en Dios. Al nosotros creer en el poder y en el amor de Dios, incluso cuando las cosas parezcan difíciles, nos ayudarán a guiarnos a través de toda dificultad. Acompáñenme a Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. En la Reina Valera lo voy a leer. Santiago 1:12 dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Podemos ver que cuando confiamos en Dios y soportamos las dificultades, Él nos bendice. Muchas veces, hermanos, depositar nuestra confianza en Dios es tener esa certeza de que Él va a traer la respuesta aún en el último momento, ¿no? Cuando ya nos sintamos que no podemos más, que ya le intentamos por aquí, por allá y por allá, cuando más necesitemos de esa ayuda de Dios, Él va a proveer de la circunstancia, ¿no? No está aquí escrito, pero hoy se me viene a la mente el ejemplo de Abraham, ¿no? Él hasta el último momento, Dios proveyó, pero probó su obediencia, probó hasta qué circunstancia estaba dispuesto a llegar. Y muchas veces Dios nos lleva al límite de nuestro problema, nos lleva hasta el punto máximo de inflexión para saber si estamos dispuestos a confiar en Él. No nos va, desde el primer momento que nosotros oramos, tal vez no va a dar la respuesta, sino nos va a llevar hasta lo más difícil, hasta en ese momento crucial en el cual ya no podamos ni movernos, tal vez. Es ahí cuando Dios se va a proveer, pero depositando nuestra confianza y obediencia en Él, ¿vale? Ese es el primer punto, de afianzar nuestra fe en Dios. El segundo concepto para cultivar la resiliencia es tener conexiones interpersonales sanas. ¿A qué me refiero con conexiones interpersonales? Es a toda relación que nosotros tengamos con nuestra familia, con amigos, con hermanos, con todas las personas que nos rodean, son nuestras relaciones interpersonales.
pero obviamente tienen que ser sanas. Una vez afirmando tu confianza, es momento de compartirla con alguien más, con algún hermano en la fe, con todo aquel que necesite esa palabra, ¿no? Y también tener esa importancia de, si yo ya pasé por esta circunstancia, ¿qué he aprendido y qué los demás pueden aprender de esto, ¿no? Hoy hemos aprendido de varios ejemplos, pero no por ello quiere decir que también nosotros no seamos unción para que más personas puedan entender este concepto de la resiliencia. En Hebreos, hermanos, Hebreos 10, versículo 24 y 25, yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Hebreos 10, 24 y 25. Dice: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor juzgará a todo el mundo. Hoy debemos de tener presente, y nos lo han mencionado, de que el día se aproxima, ¿no? Entonces nosotros debemos de tratarnos y ayudarnos unos a otros, hermanos. Cuando tenemos esas relaciones interpersonales sanas, es cuando nos animamos, cuando estamos en dificultades y un hermano lo más que necesita tal vez es un abrazo, o que lo oigas, o que le des esa palabra escrita de aliento. Es allí en ese momento en el que también somos resilientes, a aprender a ayudar a esas personas que están pasando por esas dificultades. Entonces, tal vez a veces hasta una llamada o ir a visitarlos. Muchos ejemplos, ¿no, hermanos? Pero que aquí en las Sagradas Escrituras ejemplifican, ¿no? Que no nos dejemos también de reunir. Yo creo que aquí, y las personas que están a través de las redes sociales que no pueden asistir, pero que tienen esa hambre de aprender, esa hambre de decir, yo quiero eso, que mi hermano estaba al borde tal vez de la muerte, pero ahorita Dios lo levantó, ¿no? Y ser ese ejemplo vivo. Y al ver ese ejemplo, esa credibilidad en nuestra vida nos va a ayudar a que otras personas quieran aprender de eso, que le soltamos esa palabra, sé más resiliente. Tal vez al principio no lo entiendan, pero hoy estamos aprendiendo para saber cómo explicarlo, saber cómo aplicarlo también. El otro fundamento para cultivar la resiliencia, y el tercer punto, es desempeñar el agradecimiento. ¿Cómo podemos desarrollar el agradecimiento? Acompáñenme, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El desarrollar el agradecimiento no es más que otra cosa que reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado, a pesar de las pruebas y después de las pruebas, ¿no? Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, en la traducción del lenguaje actual nos dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Dar gracias a Dios como lo hizo Job en su momento, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó. El reconocer, y yo creo que a veces hasta nos tomarían de locos, ¿no? De decir, ¿por qué él está agradeciendo si no tiene ni para qué comer, ¿no? Si no tiene ni en qué moverse, X o Y de situación, ¿no? Pero nosotros, al darle gracias a Dios por eso, en esa circunstancia tan grave en la que estamos, nos va a ayudar a tener esa resiliencia porque estamos siendo agradecidos. Y Dios ve esa gratitud. Leíamos un poquito antes de que al que soporta toda dificultad, Dios lo bendice. ¿Y cómo nos va a bendecir? Siendo agradecidos con Dios. Siendo agradecidos por lo mucho o por lo poco que tengamos. Pablo entendió que él tenía que ser feliz con lo mucho o lo poco que tuviera. Y lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 3. En lugar de enfocarnos, hermanos, en lo mal que estamos, debemos de enfocarnos en todas las cosas buenas que tenemos, aún en lo más mínimo.
Filipenses 4, 11 y 13 nos dice, en la traducción del lenguaje actual se los voy a leer. Y palabras de Pablo: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fortaleza para enfrentarme a toda clase de circunstancias. Entonces, estos tres fundamentos nos ayudan a cultivar la resiliencia en nuestra vida y es acompañada de mucha inspiración, de muchos ejemplos de vida, como lo analizábamos. Por cuestiones de tiempo les mencioné unos, pero dentro de todas las Sagradas Escrituras encontramos infinidad de ejemplos, infinidad de personas, de hombres y mujeres que fueron resilientes a pesar de la circunstancia en la cual estaban pasando, a pesar de que fueron personas que nacieron en la cautividad, o personas que, a pesar de tener el pecado como el rey David, fueron resilientes, aprendieron a soportar y depender de Dios. Y hoy, como el ejemplo y el título de esta predicación, aprendiendo a ser resilientes. En esta noche, hermanos, y quisiera terminar con esta última palabra en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 36 al 39. Dice la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual. Y son palabras que debemos de tomarnos en lo personal, que son palabras que Dios te está diciendo a ti, hermana, a ti, hermano, personal, que hoy puedes entender que te lo está diciendo a ti. Te dice: sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en el cual estén, por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia, en las Sagradas Escrituras: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre, pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Que esa palabra nos llevamos, hermano, para confiar en que se vienen tiempos muy difíciles, se vienen tiempos en los cuales tal vez ni para comer tengamos, que no podamos salir con esa libertad a expresarnos, pero debemos de ser resilientes, soportar toda circunstancia, soportar todo momento, toda traición, todo lo que se avecina, porque hay una esperanza. Y eso es lo que nos debe de quedar claro. Este concepto tal vez en su momento solamente se utilizó para ejemplificar vidas que habían pasado de lo difícil a lo bueno, pero hasta ahí quedó. Pero hoy nosotros tenemos una esperanza y luchar para llegar hasta ese punto final. Y si no llegamos hasta ese punto final, irnos con la certeza y seguridad de que fuimos resilientes, hermanos, y de que confiamos en Dios en todo momento, ¿no? Entonces yo los invito a ponerse de pie y que oremos juntos para que Dios nos ayude a entender más de esto de la resiliencia, que nos ayude a ponerlo en práctica y entender sobre todo que somos parte de un plan divino, en el cual todos ya fuimos predestinados para un objetivo. Muchos tal vez aún no lo conocen. No conocen su objetivo, no conocen su razón de ser en esta vida. Pero hoy nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y que queremos saber más de Él, tenemos ya un propósito inscrito en nuestros corazones. Y es un entrenamiento, hermanos. Y esa parte de ese entrenamiento hoy es que seamos resilientes. Padre eterno, bendito Dios, te damos las gracias, estamos agradecidos porque nos permites entender este concepto
que nuestra vida es muy importante y que a través de los ejemplos de vida, a través del sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo en ese madero de tormento, hoy nos ayudas a entender, a ser más resilientes a pesar de las pruebas, a pesar de los desiertos, a pesar de las circunstancias que son inexplicables en nuestra vida y que tal vez no, a nuestros ojos no tengan solución, a nuestros ojos sean sufrimiento, dolor, pero que en ti, Señor, podemos analizar que la resiliencia nos ayuda a soportar, nos ayuda a resistir, nos ayuda a salir más fortalecidos de esa prueba, a ser de ejemplo para otros hermanos, a ser de ayuda a nuestra familia y sobre todo a permanecer en confianza contigo, a depender más y más de ti, que no nos movamos si la nube de tu presencia no se mueva, que no tomemos ninguna decisión si no viene respaldada por ti, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta noche y los declaro de que sean tierra fértil a través de esta palabra, que puedan entender que esta resiliencia en sus vidas les va a ayudar a entender lo diferente que son los problemas, les ayudará a darle un giro de 360 grados para que puedan sobrepasar los problemas que tengan mis hermanos. Te damos las gracias, Señor, porque sin ti no somos nada. Sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no estaríamos aquí, y te damos gracias, Espíritu Santo, por permitirnos y que mis hermanos puedan entender esta palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.